Bueno, después de todo eso, el 18 de julio, yo iba precisamente a una charla que daba en la Casa del Pueblo de Madrid, que era la UGT. Me dicen, se ha suspendido porque se ha sublevado el tercio en Marruecos. Y me mandan a la Facultad de Medicina a formar un hospital de sangre y un comité para empezar a funcionar, porque en la calle de Madrid había sangre, claro. En otras ciudades estuvieron ellos desde el primer tiempo, como en Burgos, Valladolid, Valencia. Luego ellos, que tenían un ejército, tenían una ayuda de Alemania e Italia. No sabías quién tenías a un lado, si era uno que estaba contigo o uno que estaba contra ti. Y estos fueron los 3 años, porque yo fui a Consejo de Guerra sin haberme dicho ni de qué me acusaban, ni haberme preguntado. Pero no a mí sola, porque en la cárcel de Ventas de Madrid, que era la de mujeres, en agosto del año 39, éramos más de 5.000. Había niños, se morían allí, no había ni comida, no había más que suelo. Pensar que yo he entrado y salido en 16 prisiones, que era aquello. Ahora, si se sublevan ellos, ¿cómo nos juzgan a nosotros por auxilio a la rebelión? Y yo tengo 2 expedientes, 2 por auxilio a la rebelión y 1 por auxilio a bandoleros, porque cuando estaba en Andalucía trabajando, había unos hombres en el monte, te piden auxilio sanitario, ¿cómo no se lo das? Cayeron ellos y caí yo. Pensar que en la prisión de mujeres de Madrid estaba muy cerca del cementerio y oíamos por la mañana los fusilamientos y podíamos oír los tiros de gracia, que fusilaron 13 menores chicas, pero que eran hasta chicos hasta 60, y que esto fue la vida de entonces, y que luego vino la posguerra, que fue la miseria, el hambre, el no poder. Yo no he podido tener nada oficial hasta el año 69, porque el trabajo era para ellos. Nosotros, su idea era deshacer las familias que no pensaban como ellos. Y yo salí de la cárcel la última vez sin casa y sin familia y enferma. Pero dicen que los madrileños somos gatos. Y como yo soy madrileña y los gatos tienen 7 vidas, pues con 91 años aquí estoy. Y gracias.